Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Mundial. En esta tutoría nos vamos a centrar en la Revolución Rusa de 1917. Para poder comprender por qué se generó toda esta revolución en este año, vamos a partir desde el año 1894. En el año 1894 asume al poder en el Imperio Ruso Nicolás II. Nicolás II fue el último zar o el último emperador del Imperio Ruso. Para este entonces Rusia tenía un régimen zarista, es decir, que habían zares gobernando, y todo este sistema que venía habiendo para este entonces va a terminar cuando justamente se da la revolución de 1917. Una revolución que va a poner fin a todo este régimen zarista, a todas estas monarquías que venía habiendo en Rusia, y esta revolución va a dar lugar a Rusia que se convierta por primera vez en una república socialista democrática. Bien. Además también una época en donde no había libertad de expresión, por lo tanto no había democracia en Rusia, y todas aquellas personas que se manifestaban eran reprimidos por las fuerzas armadas del zar Nicolás II. Cuando Nicolás II asume al poder, va a generar un gran descontento social. ¿Por qué? Porque no va a mejorar las condiciones de vida a los ciudadanos, no va a mejorarles las condiciones laborales. Todo esto va a generar grandes huelgas y manifestaciones en Rusia por reclamos. Además también porque el zar Nicolás II, digamos que no escuchaba al pueblo por lo que reclamaba. Por lo tanto va a ser una época bastante conflictiva en Rusia, ¿sí? Por muchos reclamos, manifestaciones. Durante todo este contexto en Rusia, precisamente en el año 1898, se va a crear por primera vez el primer partido político ruso que se llamó Partido Obrero Socialdemócrata, un partido con ideologías marxistas y que además este partido estuvo liderado por Vladimir Lenin. Lenin fue un dirigente político ruso que tuvo un rol bastante importante durante todo un contexto revolucionario, precisamente en la revolución de 1917. Va a llegar un momento en donde este partido político se va a dividir en dos facciones. Por un lado, la facción bolchevique, liderada justamente por Vladimir Lenin, y la otra facción va a estar liderada por Julio Márton. Márton fue un dirigente político nacido en Constantinopla, lo que es hoy en la actualidad la ciudad de Estambul, en Turquía, y va a liderar en Rusia la facción menchevique. Es decir, que el Partido Obrero Socialdemócrata va a llegar un momento que se va a dividir en bolcheviques y mencheviques. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué este partido político se dividió en dos facciones? Bueno, esto va a ocurrir luego de que se llevara a cabo un congreso en donde se debatieron diferentes cuestiones y a partir de ciertos desacuerdos ideológicos que van a haber entre estos dos dirigentes políticos, digamos que estos desacuerdos son los que van a generar la separación de este partido. Si bien eran dos facciones distintas, pero pertenecían al mismo partido político, pero habían ciertas ideologías que no estaban de acuerdo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia que podemos encontrar entre bolcheviques y mencheviques? Bueno, la diferencia que podemos encontrar es que los bolcheviques eran la mayoría de este partido político y los mencheviques eran la minoría. Por lo tanto, los bolcheviques tenían mucho más poder que los mencheviques, ¿sí? Los bolcheviques, ellos creían en tener la necesidad de llevar a cabo una revolución violenta en Rusia e imponer a lo que ellos llamaban como la dictadura del proletariado, ¿sí? En donde se buscaba derrotarlo al zar Nicolás II y que las clases obreras tomen el poder. Además, para los bolcheviques, ellos
no estaban a favor de la propiedad privada, no creían tampoco en las diferencias de clases, para ellos eran todos iguales, ¿sí? También, si ellos llegaban a tomar el poder en Rusia, buscaban establecer medidas radicales para que Rusia se convierta en un estado socialista, ¿sí? Bien. Sin embargo, los mencheviques, ellos, bueno, eran la minoría, no tenían tanto poder en este partido, no estaban a favor de ejercer la violencia en Rusia, buscaban también poder reforzar su facción, ya que no tenían tanto poder. Además también ellos sostenían que Rusia no estaba preparada para atravesar por una revolución socialista y que de alguna manera u otra, para que realmente Rusia sea socialista, se necesitaba el apoyo de la burguesía y de las clases medias, y no solamente de las clases obreras y del campesinado, ¿sí? Bien. Va a llegar un momento en donde Rusia, mejor dicho, Nicolás II, va a entrar en guerra, ¿sí? Esto ya se da en 1904, una guerra que se llama la Guerra Ruso-Japonesa, que se dio desde 1904 a 1905. Una guerra en donde se enfrenta Rusia con Japón y también estuvo involucrado China en esta guerra, y básicamente se da por ambiciones imperiales. En esta guerra va a ser derrotada Rusia, Nicolás II, ¿y qué va a pasar? Nicolás II va a ordenar que sean enviados a esta guerra para defenderlo a él y para defender a Rusia los sectores más bajos y además también ciudadanos que no estaban formados como para luchar en una guerra, como por ejemplo los campesinos, las clases obreras. Y aquí se va a generar una revolución en Rusia, la primera revolución de 1905. ¿Y por qué se va a generar esta revolución? Porque, digamos que los ciudadanos van a pensar esto: ¿por qué tenemos que ir a esta guerra a luchar para defenderlo, el zar Nicolás II, cuando él ni siquiera nos mejora nuestras condiciones de vida, ni nos escucha y ni tampoco nos mejora nuestras condiciones laborales? Entonces se van a plantar, digamos, no van a querer luchar en esta guerra, se van a llevar a cabo atentados. Además también en esta revolución se unieron los bolcheviques y los mencheviques y participaron también. Se van a llevar a cabo atentados hacia dirigentes que estaban, cercanos al zar Nicolás II, ¿sí? Se van a llevar a cabo también grandes manifestaciones, huelgas en contra de Nicolás II. El zar va a tomar medidas también por todas estas manifestaciones, en donde va a ordenar a las Fuerzas Armadas que repriman a todos estos manifestantes. Una revolución que además tuvo muchísimos muertos en Rusia y de todas maneras no se logró lo que se quería, que era derrotarlo al zar Nicolás II. Siguió todo como estaba, no se logró poder derrotarlo, ¿sí? Luego de esta revolución, se va a crear por primera vez en Rusia lo que se conoce como una Duma. ¿Y qué es una Duma? Es un parlamento. Se va a crear por primera vez un parlamento en Rusia en donde van a poder participar los diferentes partidos políticos y en donde además Nicolás II había prometido cosas que no cumplió, como por ejemplo mejorar las condiciones de vida al pueblo ruso. Además, la creación de este parlamento también dio lugar a la creación de un consejo de representantes que se van a llamar los soviets, ¿sí? Los soviets básicamente fue una agrupación que estaba conformada por trabajadores de fábricas que mantuvieron su oposición hacia el zar Nicolás II.